una perforación. Y aquí es donde vamos a construir la pila. Pero generalmente, como hacemos la perforación en el terreno, a la pila le podemos ampliar la sección en la base. Entonces, generalmente podemos ampliar sección en base. ¿Con qué objeto ampliamos sección? Para distribuir mejor los esfuerzos, ¿no? Entonces, habilitamos el acero de refuerzo. ¿No? Y posteriormente, con la ayuda de una tubería Tremi o trompa de elefante. Bueno, previo todo esto. Hacemos la excavación. Muchas veces la excavación, por las dimensiones, puede colapsarse. Las paredes pueden fallar. Entonces, para evitar que se colapse, que se cierren las paredes, tenemos que utilizar o lodo bentonítico, rellenar todo con lodo bentonítico. Para garantizar que las paredes queden estables. O podemos colocar una DM. Una DM es una tubería que la bajamos al interior del barreno. Pero por las dimensiones, pues es más complicado. Es una tubería de un diámetro amplio. Decimos que los pilotes son elementos que tienen un diámetro de al menos 1 metro. De al menos 1 metro. Y de ahí para arriba. Entonces, imagínense una tubería de 1 metro de diámetro con 5 metros de longitud, pues se hace un elemento sumamente pesado y requerimos entonces contratar maquinaria pesadísima que nos permita levantar esos elementos. Entonces, la contratación de este tipo de maquinaria pues es cara y eso impacta sobre el costo total de la obra. Entonces, de pronto, conviene utilizar métodos constructivos mucho más económicos para llevar a cabo este proceso. Entonces, el método económico por excelencia, pues es llenar con lodo bentonítico. Si de por sí la perforación, en cualquier ámbito, la perforación es un proceso muy caro, pues imagínense si le colocamos todavía ADMs. Entonces, conviene que hagamos la perforación y rellenarla con bentonita para estabilizar las paredes, para evitar que se cierren. Ya con la bentonita al interior, entonces, por acá, al lado, habilitamos el acero de refuerzo. Habilitamos el acero de refuerzo. Lo mismo que les decía, este acero de refuerzo, bueno, pues lo tenemos que chafles, no me agarro todos. Quería hacerlo dinámico, pero no me lo va a permitir. No me permite. Bueno, imaginen que lo tenemos así, lo habilitamos de manera horizontal y luego con maquinaria, bueno, lo levantamos y lo introducimos dentro de la perforación. Entonces va a quedar aquí en el sitio el acero de refuerzo habilitado, ¿no? Ahí está. Y luego, utilizando una tubería Tremi, y una bomba, se ve muy burdo. Una tubería Tremi y una bomba, inyectamos el concreto. Entonces el concreto lo vamos a ir colocando en la parte de aquí abajo
¿no? Y la manera que va a entrar, vamos colocando aquí el concreto, el lodo bentonítico va saliendo por acá arriba, ¿no? Va saliendo por acá arriba. A lo mejor definimos una poza para ahí almacenarlo. Profesor, ¿y simplemente sale por densidad el lodo bentonítico? Sí, se va desplazando por densidad. El concreto es mucho más pesado que el lodo bentonítico. ¿No llega a contaminarse? ¿Perdón? ¿No llega a contaminarse? No, no, no. Por las características del concreto, no tienes problema. La bomba, la tubería Tremi, tubería Tremi de elefante, por la forma que tiene. Es flexible, la tubería, por eso le llamamos trompa de elefante, por la flexibilidad que tiene. Y esta se coloca al fondo y se va siempre sumergir en el concreto para evitar un poco esa parte de la contaminación. Pero por las características no se contamina, ¿no? Okay. ¿De acuerdo? Entonces va saliendo por acá el lodo bentonítico y acá lo tenemos, ¿no? Lo almacenamos porque a lo mejor en la siguiente pila vamos a utilizar ese mismo lodo bentonítico. Entonces es reutilizable. Entonces las características de las pilas, las que son elementos de concreto, esto sí no hay de otro material, tiene que ser concreto, fabricados en el sitio de su disposición final. Para ello tenemos que hacer la excavación, habilitar el acero de refuerzo al interior y luego inyectar el concreto. Esas son las características de las pilas. Y estas vamos a utilizarlas en sustitución de los pilotes cuando los pilotes por separación estén muy, muy juntos. Que la densidad de pilotes sea tal que su separación sea muy pequeña. Entonces, antes de colocar paquetes de pilotes, vamos a colocar pilas. ¿De acuerdo? Entonces, en general, las pilas sí son de un diámetro muy, muy grande, ¿no? Sí, son ya de 90 centímetros, ya podemos hablar que son pilas. De hecho, 40 centímetros son los pilotes, 40, 50. Pero ya causa trabajo poderlo izar y colocarlo vertical y luego ubicarlo. Entonces, las pilas, en el sentido de que podemos agrupar un diámetro de los 90, 100 centímetros, por eso es que decimos que las pilas ya son de 1 metro de espesor, al menos. ¿De acuerdo? Estos que les acabo de comentar son los diferentes tipos de elementos que podemos utilizar para hacer la cimentación de una superestructura, ¿no? Dependiendo de qué es lo que queremos cimentar, bueno, utilizaremos cada uno de estos elementos, ¿no? Ya sean zapatas aisladas, ya sean zapatas corridas, ya sean losas de cimentación, ya sean cajones, ya sean pilas o ya sean pilotes, de manera individual. O podemos hacer una combinación de ellas. Zapatas aisladas con pilotes, zapatas corridas con pilotes, losas con pilas, ¿no? Depende de qué tamaño sea la magnitud o qué magnitud sea la carga que se está descargando. Pues vamos a echar mano de estos elementos para poder cimentar y teniendo en cuenta que lo que queremos es una estructura segura. Y la seguridad, ¿quién se la va a dar? La cimentación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, yo tengo una pregunta de cómo van vertiendo el lodo bentonítico. O sea,
se supone que como va bajando, lo van rellenando, pero digamos a la hora de sacar, digamos, la perforadora, no lo pasa trayendo o algo así. No, no, no. Primer paso, metemos la perforadora. La perforadora es de las tipo helicoidal, ¿no? La perforadora, perdón, el color, la red, el negro, es el negro. Este es el negro. Entra la perforadora y hace el barreno. Vamos, la perforadora está aquí. Y como es helicoidal, la vemos de esta manera. La forma helicoidal es la que nos ayuda a que el material vaya siendo desplazado hacia arriba, ¿no? Este es el primer paso. Enseguida, sacamos la perforadora y la mandamos a otro barreno. ¿Sí? Ya no hay nada aquí. Ya no tenemos nada en este elemento. Como no hay nada, entonces vamos a colocar o vamos a rellenar el barreno con el lodo bentonítico. Así tal cual. Entonces en el hueco solamente hay lodo. Metemos el acero de refuerzo ya habilitado, pero sigue estando el lodo bentonítico ahí adentro. Cuando colocamos la tubería Tremi al interior, sigue habiendo lodo y acero de refuerzo. En ese momento empezamos a colocar el concreto y el lodo bentonítico sale. Hay una sustitución de material y hasta ahí quedó. Ya no hay maquinaria ahí, solamente la tubería. La tubería hay que irla sacando poco a poco para que no quede sumergida. Profesor, ¿y este método es el mismo método que se utiliza para el muro Milán? ¿Es el mismo proceso constructivo? Es más o menos el mismo proceso constructivo, ¿no? Nada más que la pila es un elemento circular, es una perforación circular. Y el muro Milán, pues es una perforación muy larga. Y en ese caso la excavación se hace por partes, o sea, si el muro es de, no sé, 100 metros, ¿se hace al mismo tiempo todo o se va haciendo por muro? Lo vas haciendo por paneles, ¿no? Generalmente el muro le colocas acero de refuerzo, entonces conviene que el acero de refuerzo tenga una cierta dimensión, no muy pequeño ni muy grande, porque finalmente es acero de refuerzo que tienes que meter en una parrilla de acero de refuerzo que tienes que levantar y luego meter en el interior de la perforación. Entonces, hay ciertas dimensiones que puede cargar la maquinaria. Depende de la maquinaria que tengamos para hacer eso. Entonces, eso nos limita mucho el tamaño del elemento. ¿De acuerdo? Y lo vamos construyendo por paneles. Y creo que es cuando hacen el machimbrado, ¿no? Entre paneles. Y se le coloca el machimbrado efectivamente para que haya una transmisión de cortantes, ¿no? Que de tal forma que podamos nosotros, te voy a poner aquí de manera transversal, la perforación la hacemos aquí. La perforación puede tener una dimensión muy grande, lo podemos hacer en un solo evento, pero el problema es que se puede cerrar. Entonces para evitar que se cierre, le colocamos, ya decíamos,
el lodo bentonítico y rellena todo. Entonces la parrilla que vamos a meter nosotros, decíamos, es una parrilla bastante grande. Puede ir con una o 2 camas. Puede ir con una, decíamos, una cama. Qué mal mallado me quedó, ¿eh? Y la otra cama del otro lado. Desde luego, si la vemos lateral, la veríamos así. Y estos dobleces nos garantizan tener la separación de las dos camas, ¿no? ¿Sí más o menos está quedando claro? Y la otra cama viene por acá atrás. Con también el otro. Más o menos así. ¿Sí? Lleva todo un proceso el armado del cemento. Y longitud, ¿no? La longitud que sea lo más conveniente realizarlo, ya sea por las dimensiones para la maquinaria que los hice, los transporte y coloque en el interior de la perforación, o por la producción misma del concreto. Puede ser también por los empujes laterales, porque una parte importante aquí, por lo que nosotros tenemos que hacerlo en colocarle el lodo bentonítico, es que aquí tenemos empujes laterales y eso le cierra la perforación. Entonces, este esfuerzo lateral lo tenemos que contener con el lodo bentonítico. Pero muchas de las fallas es cuestión de tiempo. Si tenemos una carga sostenida durante un tiempo muy grande, pues olvídense, el material falla. Si es la carga sostenida. Si la carga es temporal, puede sostenerla, el suelo puede ser capaz de ser autosustentable por un tiempo mientras lo llenamos de bentonita. Pero aún así, cuando llenamos bentonita, finalmente hay un cambio. Con el simple hecho de hacer la perforación, hay una alteración completa del medio donde estamos haciendo la perforación. Todo el medio está asociado a una condición de esfuerzos en reposo. Cuando hacemos la perforación, ese estado de esfuerzos se modifica completamente. Entonces, el elemento que nosotros coloquemos tiene que ser capaz de sustituir lo que antes estaba ahí, en ese suelo, en esa suposición. Y si le metemos el lodo bentonítico, fíjense, es lodo bentonítico, es suelo, una arcilla con una actividad muy pequeña, con agua. Ese es el lodo bentonítico. Imagínense qué densidad tiene, una densidad muy baja en comparación del suelo que tenemos ahí originalmente. Profesor. Sí. El lodo bentonítico que se usa para estabilizar se puede, así una vez que ya se salió de la excavación, se puede reutilizar. Sí, tiene su número de utilizaciones, ¿no? Porque si se va a contaminar del terreno, el agua lo va a estar contaminando, entonces de pronto ya está muy sucio y empieza a ser más denso. Y cuando empieza a ser más denso, el problema es que ya no
Ya no tenemos el efecto de sustitución por peso volumétrico. ¿Sí? ¿Cuánto les gusta que sea el peso volumétrico de un suelo normal? Vamos a ver esto. Tenemos el suelo así, ¿vale? Y tenemos un peso volumétrico de 1.65 toneladas por metro cúbico. Es una arcilla. ¿Creen que el lodo bentonítico pueda tener este esfuerzo? ¿Esta magnitud de esfuerzos? Miren, vamos a hacer este pequeño análisis. Vamos a hacer la perforación hasta esta elevación. ¿Vale? Y esta es la elevación 0 y esta es la elevación menos 10. ¿Sale? Bien. Pregunta, ¿cuál es el esfuerzo que tiene el suelo? Vamos a calcular entonces el diagrama de esfuerzos totales. ¿A qué es igual el diagrama de esfuerzos totales? Va a ser, lo vamos a calcular como el gamma por H. ¿De acuerdo? Y su variación va a ser lineal. Aquí en la superficie pues es 0. Vamos a poner aquí que este sea 5 metros. Este 2.5 y este 7.5. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el diagrama de esfuerzos a estas profundidades? ¿Recuerdan? Recuerdo que alguien me comentó que esta parte no la habían visto bien o se les dificultaba el cálculo del diagrama de esfuerzos, el total, que es gamma por H. Entonces, el primer valor va de este punto a este punto, ¿de acuerdo? Y esta magnitud va a ser el gamma por H, o sea, el gamma es 1.65 toneladas por metro cúbico multiplicada por 2.5 metros de profundidad. ¿Cuánto me da eso? 4.125. 4.125 toneladas por metro cuadrado. Ese es el diagrama de esfuerzos totales. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos de aquí que sigue de manera lineal a la siguiente profundidad, que son 5, ¿no? Y entonces este diagrama de esfuerzos que tengo que calcular, pues va a ser este valor, que ya lo tengo. ¿Esto cuánto vale? 4.125. ¿Y cuánto vale este dato? Lo mismo. Este pequeñito vale 4.125. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el 4.125 que ya viene de la parte de arriba, más, perdón, son cuadrados, más el gamma, que es 1.65 por el espesor, que son 2.5. Entonces, que sería 1.65 toneladas por metro cúbico multiplicado por 2.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, 4.125 más 1.65 por 2.5 me va a dar 8.25. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De acuerdo? En total, de aquí a acá, son 8.25. La manera de sacarlo fue de esta manera. Bien, en la siguiente, bueno, pero 8.25 ya lo conozco, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? A ese 8.25 le voy a sumar este pequeño tramo. ¿Y este pequeño tramo cuánto equivale? Pues va a ser el peso volumétrico de este estrato por el espesor del estrato, más 1.65 toneladas por metro cúbico
por 2.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, 8.25 más 1.75 por 2.5 me va a estar dando el del orden de 8.375. ¿Estamos de acuerdo? Un cuadrado aquí. ¿Sí? Y luego, acá abajo, el mismo proceso. Pues va a ser una relación lineal, pero esta magnitud ya la conocemos. De aquí a acá, sabemos que ya son 12.375. A este le tenemos que sumar este tramo. Este tramo vale 1.65 toneladas por metro cúbico por 2.5 metros. ¿De acuerdo? Estamos hablando que son 16.5 toneladas por metro cuadrado. ¿Vale? Aquí hay 16.5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto les gusta que tenga el lodo bentonítico? ¿Qué peso volumétrico creen que tenga el lodo bentonítico? ¿Cuánto quieren que le pongamos? Este 1.65, recuerden que es un suelo que tiene una parte importante de sólidos, una parte posiblemente de agua, y el lodo bentonítico, gran parte es de agua y una parte muy pequeña son de sólidos. Por eso es lodo. ¿Cuánto creen que tenga peso volumétrico? ¿Les gusta de 1.3? 1.05, ajá. 1.05 es muy bajo. Vamos a ponerle 1.3. ¿Sale? Lodo bentonítico, gama de 1.3 toneladas por metro cúbico. Ese es propuesto, ¿no? No es que sea realmente ese dato. Bien. Entonces aquí dibujemos de este lado el diagrama de el lodo bentonítico. Entonces es 2.5 y lo voy a poner encontrado, ¿eh? Vale. Es 2.5 por 1.3. ¿Cuánto me da eso? $3.25. 3.25. ¿Vale? Luego, este valor va a ser, el siguiente va a ser 3.25, que ya conozco que corresponde a este, más 2.5 por 1.3. Sería 6.5. ¿Sale? Luego, este valor, como vemos, el 6.25, le voy a sumar ahora este tramo, que es 2.5 de espesor por 1.3. Entonces estamos hablando de 9.75. Y luego acá, este tramo, ya lo conocemos, son 9.75. A ese le vamos a sumar 1.3 por 2.5. Y esto en total me da que esto vale 13, ¿no? Vean entonces aquí, nada más por magnitud de esfuerzo. ¿Quién tiene más esfuerzo? ¿Quién genera más esfuerzo? ¿El suelo o el lodo bentonítico? El suelo, ¿no? Este esfuerzo, este que estoy dibujando, es el que en su componente horizontal generaría el cierre del barreno. En su componente horizontal. Aquí, como estamos tomando gamma por H, este esfuerzo es vertical. Pero este esfuerzo es el componente horizontal va a generar el cierre de esto. ¿Quién lo va a detener? Este esfuerzo.
en su componente horizontal. La componente horizontal, hay que recordar ya de empuje de tierras, pero con N, con maña. Sabemos que el esfuerzo vertical es este mismo que tengo aquí, pero de tierras, que puede ser activo, el Ka, que puede ser el pasivo, el Kp, o puede ser en reposo, el K0. En este caso, como estamos haciendo una perforación, necesariamente tiene que ser el activo. ¿Sí? Y el activo, el K activo, es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, el esfuerzo horizontal es una fracción del esfuerzo vertical. ¿Cierto? Y también también va a ser una fracción del esfuerzo horizontal. Pero si ya nada más por ver los esfuerzos verticales, veo que el que me genera mayor empuje es el suelo respecto a quien lo va a sostener, que es la ventonita, pues ahí se ve claramente que el suelo va a generar un empuje mucho mayor que la ventonita. ¿Cierto o falso? Y eso nos puede llevar a que la perforación se cierre, si está abierta durante mucho tiempo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Profesor, y además, o sea, agregando de esfuerzos totales, o sea, supongamos que hay un edificio al lado o la avenida al lado, todavía mediaría, ¿no? Ah, no, sí, claro, sí, sí. Bueno, aquí tenemos este diagrama, ¿no? Pero si tenemos aquí una estructura, la estructura, hay que recordar que Froelich nos dice que Froelich, Westergaard o Businesk nos dice que el esfuerzo de una estructura en el terreno tiene una distribución de este estilo. Esta es la distribución del esfuerzo en la masa del suelo. Que lo vieron en comportamiento de suelos, ¿no? Esta teoría la vemos en comportamiento puntual, que si es una carga lineal, que si es una carga cuadrada, que si es una carga en un área circular, pues vemos cómo se distribuye el esfuerzo. Entonces, como comentan, si efectivamente tenemos que es el esfuerzo del suelo sobre el suelo, que tenemos aquí, vamos a poner en el vuelto, este diagrama es el esfuerzo del suelo sobre el suelo, pues si hay una estructura, a partir de este diagrama tenemos que dibujarle, ¿sí?, el efecto de la estructura sobre el suelo, que nos da este diagrama que tenemos acá. Todo este esfuerzo. ¿Sí? Es la suma del esfuerzo del suelo sobre el suelo más el esfuerzo de la estructura sobre el suelo. ¿Vale? Efectivamente, ¿no? Hay que considerarlo, si es que existe una sobrecarga en la superficie. Pues ahí está, fíjense cómo ya aplicamos ahí dos conceptos que vimos allá uno en comportamiento de suelos y otro en mecánica de suelos, ¿no? Bien, ¿preguntas? Profesor, entonces, ¿cómo resistiría la ventonita ese esfuerzo? Aquí, como lo comentamos,
¿Perdón? Aquí, como lo comentamos, la bentonita va a generar este esfuerzo. Pero no es menor que el que se le está aplicando, que está recibiendo. Es menor, efectivamente. Por eso es que la excavación no debe quedar abierta durante mucho tiempo. El proceso de excavación, llenado de bentonita, habilitado el acero y inyección del concreto, tiene que ser en un periodo muy corto para evitar que la carga sostenida nos lleve al colapso de la excavación, ¿no? Si la excavación tiene que ser durante mayor tiempo, entonces estamos hablando de un elemento más robusto que me permita soportar la carga, que puede ser el ADM. ¿De acuerdo? En esto hay que tener mucho cuidado. La excavación es sumamente complicada. Cuando hacemos excavaciones, solo hay que tenerle mucho cuidado. Ya sea que le coloquemos ADM cuando son perforaciones en un cierto diámetro, o le coloquemos un muro cuando son excavaciones muy grandes. Y el muro lo podemos estabilizar con tablaestacas, ¿no? O muro Milán. Y esto es, supongamos, independientemente del tipo de suelo que tengamos, por decir, a lo mejor si tiene una alta cohesión el suelo que tengamos, va a influir. No, aquí les hice la explicación a vuelo de pájaro, ¿no? Para que más o menos ver cuál es el actuante y cuál es el resistente. Pero depende del suelo. Depende del suelo. Si tenemos un suelo cohesivo, que se formó hace miles y miles y miles y miles de millones de años, a lo mejor es un suelo sumamente consolidado. Es decir, un suelo sumamente densificado, que resiste bastante. En comparación de un suelo joven, que se haya formado apenas ayer, para poner una situación en el tiempo, ¿no? Si es un suelo joven, a lo mejor la resistencia no es muy grande la que tiene, entonces puede ser que falle más rápido que el otro. El mismo tipo de material, que sean arcillas, ¿no? Si tenemos una arena y la arena está de una granulometría uniforme, nada más por ahí empezamos de una granulometría uniforme, la resistencia es mucho más baja que una arena que tiene una granulometría un poco más amplia, porque hay mayor resistencia. Pero si estamos hablando de un suelo granular, la resistencia en comparación de un suelo arcilloso es mucho menor. En un suelo arcilloso podemos abrir una excavación de 2 metros con la mano en la cintura. En un suelo arenoso, 1 metro excavamos y ya tenemos problemas. ¿Sí? Efectivamente, depende del tipo de suelo. Y las ecuaciones que están definidas para esos cálculos, efectivamente conllevan los parámetros de un suelo cohesivo o de un suelo friccionante. Entonces, en función de la propiedad es la resistencia que vamos a tener. Pero aquí les digo de vuelo de pájaro, de brote pronto, cómo es que tenemos una acción del terreno y la reacción, ¿quién tiene que tomar la reacción? ¿No? Lleva un poquito, desde luego, más a detalle la parte del tipo de suelo. ¿Sale? Bien, me gustaría que me platicaran de los edificios o las estructuras que investigaron y su cimentación. Perdón, profe, nada más
aclarar esto. Entonces, se podría calcular esa resistencia como, para calcular si resiste o no, podría ser como la resistencia del suelo más la bentonítica menos el esfuerzo que está ejerciendo. Sí, sí, tienes que tomar en cuenta la resistencia al suelo. A esa le sumas la del elemento que te va a soportar, que puede ser la tabla estaca, el ADM o la bentonita, efectivamente. Ok, gracias. ¿Sí? Y para tener una resistencia o para tener un diseño adecuado, el actuante debe de ser menor que el resistente, ¿no? El resistente, ya dijiste, es el suelo más la participación del otro elemento, que sea el muro, la tabla estaca, la bentonita. ¿Sale? Gracias. Bien, entonces, a ver, me gustaría que me apoyan con los edificaciones que encontraron, por favor. Para discutir un poquito la cimentación y por qué utilizaron esa cimentación. Bueno, yo, profesor, yo busqué un edificio, el Burj Khalifa, fue el edificio. ¿Tienes un esquema que nos puedes compartir? Pues si quieres, bueno, lo hice como a modo de resumen, si quieres se los puedo mostrar. ¿Tienes una imagen? Sí. Con que nos muestres la imagen y nos las platiques, nos va a servir para hacer comentarios al respecto. Ajá, pues si quiere le comparto la imagen. Por favor. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ya la tenemos a la vista. Bueno, a ver, platícanos, ¿dónde está este edificio, esta estructura? Bueno, pues esta estructura está ubicada pues en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Es una estructura que tiene 828 metros de altura con 163 plantas. Pues esta construcción pesa un poco más de 500,000 toneladas. 500,000 toneladas. 500,000 toneladas. ¿Se imaginan cuántas son 500,000 toneladas? No. Ni idea, ¿verdad? No, pues es grandísimo. Es bastante. Y pues bueno, para la cimentación, este suelo donde se encuentra, pues son arenas y la roca pues es muy débil, además de que pues el nivel freático pues es relativamente alto. Entonces, pues bueno, para hacer la cimentación sí es una placa, pues bueno, una losa de como primera parte. Esta losa pues tiene tiene 3.7 metros de espesor. Y debajo... 3.7 metros. Sí, 3.7 metros de espesor. ¿Se imaginan cuántos son 3.7 metros de espesor? Más o menos un piso y medio, ¿no? De las edificaciones que tenemos aquí. Sí. Y pues bueno, esta losa de cimentación en superficie tiene un poco más de 7,400 metros cuadrados. Eso en cuanto a área, vista desde arriba. Y bueno, debajo de esta losa, pues se encuentran 192 pilotes hincados y pues bueno, estos tienen una longitud de 50 metros de profundidad. A ver, ¿cuánto dijiste que pesa toda la estructura? La estructura pesa más de 500,000 toneladas. Ok, vamos a dividir 500,000 entre, ponle 200 pilotes, para ser cerrado. 500,000 entre 200, ¿cuánto nos da? 2,500. Son 2,500 1,000 toneladas. Toneladas. O sea, 2,500 toneladas por pilote. Cada pilote tiene que soportar 2,500 toneladas.
Sí, y Es bueno, un mundo de toneladas. sí, sí, y bueno, aquí Sí. me surgió como una duda porque, checamos que las pilas regularmente son aquellas que ya tienen más de 1.5 metros, más de 1 metro de diámetro, pero bueno, en este caso, los pilotes tienen 1.5 metros de diámetro cada uno, pero pues aquí me Son imagino que, pilas. Son ajá, pilas. sí, sí, sí. Entonces, aquí nada más Entonces, porque no me había quedado claro, porque pues bueno, aquí ya son, pasa del metro. ok, son, entonces, ¿cuánto dijimos? Eran 2.500 toneladas, ¿no? Por pila. Sí. Ajá, correcto. Ok, entonces, 2.500. ¿Cuál es el área de la pila si el diámetro es 1.5 metros? Que es pi por Según yo, diámetro al cuadrado, ¿no? ajá, serían 1.7667 metros cuadrados. Ok, 2.500 entre 1.767, ¿cuánto nos da? Nos da 1.414, bueno, 1.415 Ok, toneladas. 1.415 por metro Sería, cuadrado. ajá, toneladas por metro cuadrado. Sí, ¿Sí? Ok, esa es la manera en que estamos bajando el peso de la superestructura hacia el terreno, ajá, correcto, por pila. por pila. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Qué más? Pues bueno, esta cimentación fue diseñada así debido a la complejidad del suelo, que ya vimos que pues son arenas y la roca pues es débil. Entonces, pues estos pilotes trabajan por fricción. Ya ve que la clase pasada nos comentó de los dos tipos de pilotes, de punta o de fricción. En este caso, pues esos pilotes están trabajando a fricción. Ok, entonces, si fuera por pila, estamos hablando de 1.500, ¿no? Sí. Toneladas. Todavía no hemos visto algo de la fricción, pero ¿cuánto les gusta que tenga la arena de ángulo de fricción interna? ¿20 grados? No sé, unos Más o 23. menos, ¿no? 23, y estamos hablando de una arena medio compacta. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuánto es tangente de 23? Punto 42, 4. Punto 42,4, entonces tenemos 2.500 por punto 43,4, ¿cuánto nos da? Nos da 5.890. No, eran 2.500 por Uh-huh. punto 4. Ah, ok. 1061. Sí, 1.061. 1061. Ok, son 1.061. Ahora eso vamos a multiplicarlo por toda la superficie. Y entonces sería el diámetro por 3 por pi, para calcular el perímetro. ¿Cuánto da el perímetro? El perímetro ¿Cuánto es es de 4.71 metros. 4.71 metros? Tenemos solamente el perímetro del pilote. Ahora, multipliquemos por la longitud del pilote, que son 50 metros. Uh-huh. ¿Sale? ¿Cuánto Serían nos da? 235.6 metros Cuadrados. cuadrados. Ajá. 235.6 metros cuadrados. ¿Sale? Sí. Ahora, por punto 4. Por punto 4 porque era la tangente de phi, ¿te acuerdas? ¿Cuánto nos da eso? Por punto 4. 94.25.
94.25. Esa es la participación de fricción, pero ahora tenemos que multiplicarlo por la carga aplicada, que son 2.500. Da 235.620. De fricción, Sí, de esfuerzo friccionante. Ahorita a lo mejor ya nos hicimos bolas, ¿no? Pero está trabajando a fricción. Ahorita lo que trataba de calcular era qué tanta fricción teníamos. Y primero calculamos el perímetro y luego por la longitud tenemos el fuste. ujú, Y ahora tenemos que calcular la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción generalmente es normal multiplicada por la tangente de phi, que es n por nu, que es el coeficiente de fricción. Pero vamos a dejarlo aparte en ese momento y cuando lleguemos a los pilotos platicamos esta parte. Bien, dale. ¿Qué más tenemos? pues bueno, ya después de que se hizo la obra y todo esto, pues se calculó un asentamiento de solo 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Muy Eh, pequeño, ¿no? sí, muy pequeño. Y pues bueno, esta Para cimentación, esa obra. Sí, perdón. y bueno, ya finalmente, pues esta cimentación se evaluó en más de 1.500 millones de dólares. La cimentación nada más. Solamente la cimentación, es correcto. ¿Cuánto costó la superestructura? Esa ya no la chequé, profesor, pero pues yo creo Pero si nada más fueron 1.500 millones de dólares la cimentación, imagínate la superestructura, ¿cuánto cuesta? sí, Y lo vale, ¿no? sí, sí. Y bueno, de hecho, esta estructura está recubierta por panel, bueno, vidrios que son como en forma de paneles. De hecho, esto también pues aligeró bastante la estructura porque pues no se evitaron de hacer pues muros de mampostería, sino que es un este material que es como vidrio, pues es mucho más ligero Es correcto. y Si no hubiera pesado mucho más. sí. Y pues bueno, Ok. aquí se ve, abajo se ve pues este diagrama, bueno, este dibujo esquemático de cómo está la cimentación. Sí, y por aquí alcanzamos a ver lo que está ahí arriba, son ya elementos estructurales que nos permiten tener la continuidad hacia arriba, ¿no? Ajá, es correcto, sí, ya a partir de aquí se ¿No? fueron levantando las plantas. Exacto. Entonces, esta parte, de entrada, la cantidad de concreto que colocaron ahí debieron tener muchos problemas durante el fraguado. Cuando el concreto fraguado, el tratamiento debió haber sido muy estricto para reducir el calor durante el fraguado, la reacción al calicemento y evitar con ello los agrietamientos. Ok, Sí, bien, muy interesante la obra que se hizo. ¿Alguien más? dejo de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda de esta obra? De Ok, dejo ninguna. de compartir, profesor. Muy interesante. Por favor. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos comparta su investigación? ¿Nadie? ¿Sí la hicieron o no? Sí, profesor. ¿Le presento la mía? A ver, Fernando. Ajá. Estoy compartiendo la pantalla. Lo que me interesó de esta, la cimentación fue por el volumen. Aquí se muestra. Es la la segunda torre más alta de México, por debajo del Obispado. Se inauguró el año pasado.
y pues en algún momento fue el más alto de toda Latinoamérica. Y bueno, la cimentación está basada, bueno, aquí ya viene toda la información. Tiene una losa de cimentación reforzada con 4 metros de espesor y está apoyada sobre 96 pilas de 1.5 metros de diámetro y una longitud de 7 metros. 7 Esto, metros. De longitud de cada pila. Lo interesante fue el colado continuo, que duró 26 horas y 16 minutos. El volumen total fue de 7.100 metros cúbicos, con la ayuda de 7 bombas de concreto, trabajando simultáneamente, 7 plantas de concreto suministrando concreto y 98 camiones revolvedores, con total de 1.010 viajes. Y ya esa fue la resistencia que tuvo al final a la compresión del concreto. Y aquí dice uno de los retos fue que la mezcla tenía que mantener una temperatura menor a los 70 grados. Otro factor a considerar fue que se hizo del 21 al 22 de diciembre. Entonces, el clima es un factor que se tiene que considerar para estos proyectos. ¿Y así? Ok, no tenemos más o menos el peso, pero sí, en comparación de la otra obra, estamos hablando de No, mucho 50 menos. centímetros, ¿no? 50 centímetros más de la Sí. losa. La otra era 3.5 y esta es de 4 metros. Le están dejando trabajar más a la losa de concreto que en el otro elemento. Y vieron la diferencia de estructuras. Tiene otra característica ahí. Esta es esbelta en comparación de la otra. La otra, en la parte baja, era más amplia, ¿cierto? Y esta es muy uniforme, parece rectangular el área de cimentación en comparación de la otra. Es este de aquí. Sí. El tipo de solicitaciones más concentradas en un punto es que por eso tenemos posiblemente una cimentación mucho más mucho más mayor por los elementos mecánicos que se están generando, ¿no? No tenemos más datos para ver la resistencia y todo eso y qué le metemos al suelo, ¿no? De hecho, quise investigar del obispado, pero no había información. Y lo saqué de las revistas, de una publicación del 2018 de Tecnología y Construcción en Concreto. Es una revista y era todo lo que había. Sí, porque hablaron más del concreto. Se fueron más a la parte del concreto, por eso que las temperaturas tuvieron que cuidar, que tantas bombas y cuánto duró el proceso. Fue más asociado al material con el cual construyeron, que es el concreto, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Tenemos dos estructuras, una esbelta y una muy, muy grande, con una forma muy rebuscada, ¿no? Muy amplia en la parte baja y muy esbelta en la parte alta. ¿Alguien más? Pues oye, no es muy complicado, o sea, en cuanto a los análisis, cuando se tiene esas figuras irregulares para la cimentación. No. Les hago este comentario porque lo que sigue en tema es los factores que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos una cimentación. Y precisamente uno de ellos es la forma de la superestructura, ¿no? Por eso ahorita hago hincapié en que una es rectangular y la otra que tiene otra forma. El diseño propio de la superestructura no tiene mayor problema. Sí implica que en algunos sitios hay que reforzar, hay que tener cuidado de concentración de esfuerzos, de momentos, esfuerzos cortantes y momentos, pero pues eso
sin problema lo podemos resolver, ¿no? Sin problema. ¿De acuerdo? Esto es énfasis para darle pauta al siguiente tema que vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Necesitamos tela de dónde cortar para el siguiente tema. Yo hice la de la Torre Mayor. Bueno, no lo hice. A ver, platícanos, es interesante. Encontré un artículo sobre las pruebas de carga en pilas de la cimentación de Torre Mayor. La información, no pude descargar la revista porque está protegida. Pero, bueno, en el texto, dice que cuenta con 84.135 metros cuadrados de espacio para oficinas y además área comercial y 2.000 cajones para estacionamiento en 13 de sus niveles, y de los cuales 4 son subterráneos. Cada superficie comprendida está en 1.700 y 1.825 metros cuadrados. La torre fue diseñada estructuralmente para soportar un sismo de hasta 9 grados en la escala Richter. Y bueno, viene algo de su estratigrafía, donde se construyó que es un origen lacustre y se trata de la zona de transición que está en contacto con zona de lomas. Su manto superficial de 0 a 5 metros son limos arenosos. Formación arcillosa superior de 5 a los 25 puntos de presión. Está basada en pilas y losa de cimentación. Las pilas son alrededor de, bueno, son 251 pilas, desde 46 hasta 52 metros. Estas van del diámetro. A ver, espérame. Compartimos. A ver, entonces, vamos a repetir. Dado que no tienes el esquema, vamos a tratar de reproducir algo. Sí. Bien. Tenemos de 0 a 5. Tenemos un estrato, dijiste que era Limoso arenoso. limoso, arenoso. Híjole, qué malo es. Si es limoso, es un M, y arenoso es un S. ¿Cierto? Sí, bueno, Ahí aquí está. como ML. ¿ML? Ajá. Sí, pero L es la característica del fino. Es que dice limos arenosos y subraya entre paréntesis ML preconsolidados. De consistencia natural de agua es del orden del 50% y su resistencia no drenada es de 6.4 toneladas sobre metro cuadrado. Es un preconsolidado, es un limo arenoso, aunque dicen que es un ML, es un limo de baja complejidad, precisamente. Y luego, bueno, y de 5 hasta 50, ¿viste? De 5 a 25.5 metros. Tenemos Arcilla de consistencia blanda a muy firme. 25.5. Es un CH. Sí. Y luego, bueno, ese estrato dice que en los primeros 8 metros su contenido natural de agua es de 250% y se reduce a 150 con la profundidad. sí, ok. Pero el siguiente estrato, ¿cuál es? Ella es la capa dura que está de los 25.5 metros
a 29.5 metros. Y marca de nuevo que es un limo arenoso, ML. Ok, ahí está. Ahora, ¿de dónde a dónde llevamos las, hasta dónde, cuál es la profundidad de desplante de las pilas? Pues dice que las pilas son de 46 hasta 52 metros de alto y las, Longitud. ajá, pero, ah, No, es que pero tiene necesitamos, 13 no, niveles, 13 niveles para estacionamiento de los 4 son subterráneos. 4 niveles subterráneos. Ajá. 4 niveles subterráneos. ¿No? Y luego vienen las pilas. Sí. Que decíamos hasta 50 metros de longitud. Entonces hablamos que son 4 niveles de 3 metros, estamos hablando de 12 metros. Aproximadamente aquí la elevación son 12 metros. Y de aquí son 50 metros, entonces llevan a una elevación de 62 metros. Habla si son de fricción o son de punta. No habla de eso, pero sí, bueno, el peso estimado que se le tiene son de 200.000 toneladas. ¿200,000 toneladas? Ajá. Bueno, también estaba buscando por aparte, encontré en una tesis que está dividida la cimentación en 3 partes, en zona A, zona B y zona C, pero la verdad es que eso ya no le entendí, como la tesis es de los años, las fotos son blanco y negro borrosas. Ok. Pero bueno, en la Torre Mayor entonces estamos compaginando 2 tipos de cimentación. Uno es cajón de cimentación que se está utilizando para estacionamiento y luego llevamos la carga hacia una profundidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la formación arcillosa superior, ¿no? Que es la que se encuentra arriba de la capa dura, y debajo de la capa dura tenemos la formación arcillosa inferior. Entonces, tiene esta longitud. Lo que no nos está diciendo es si por acá abajo ya está desplantada sobre un elemento rígido. Pero lo que sí podemos ver es que, bueno, la dimensión de la piel es bastante grande, son 50 metros, ¿no? Si es por fricción, aquí en todo tendremos que estar trabajando esta fricción a todo lo largo del Bueno, fuste. también me habla sobre la losa que es de 2.8 metros de espesor, la losa de cimentación. Aquí tenemos una losa de 2.8 metros. Y también la estructura también es esbelta. La Torre Mayor también es esbelta. Sí. En la parte alta. Y muy alta, además. ¿Dice cuántos niveles tiene?
Son 51, creo. 51 niveles por 3 metros cada nivel. Son como 160 metros, ¿no? 170 casi. 153. 153, no son entre pisos de 3, son de menos. Son 153 metros de altura, es bastante, bastante alta. Ok, entonces ya vimos una losa con pilas. Vimos, es de la torre allá de Dubái. Una losa también con pilas acá en Monterrey. Y aquí tenemos un cajón de cimentación con pilas. Y son estructuras sumamente altas. Sí, de verdad, también se me olvidó comentarle que cuenta con muros Milán. Sí, el muro Milán fue precisamente aquí Ajá. fabricado Y para tiene, permitir esa excavación. Estamos hablando de 12 metros de excavación. ajá, Sí, de los cuales, el muro. ajá, porque bueno, en lo que investigué por aparte, así como está dividido en 3 zonas, en 3 partes, y también esas 3 partes con las que se dividió son muros Milán también. No sé cuánto más peso le aumenta. Hacia abajo. Eh, ¿Sí? Creo que sí. Eso es lo que no entendí, la verdad. Eso sí no lo entendí. El muro Milán es para la excavación. Muy pocas veces se utiliza el muro Milán como parte de la cimentación. ¿Sale? Es solamente el proceso constructivo en donde se utiliza. Ok, muy interesante. ¿Alguien más? El último que comparte. Que me dé pauta para el lunes empezar con el tema de factores que nos interesan. ¿Quién dice yo? Agarramos uno al Si azar. quiere, yo le comparto. A ver, Mari, por favor. ¿Cuál es el edificio que nos vas a compartir? ¿O la estructura? La Torre Latina. La torre latinoamericana. Ok. También estamos hablando de un Ya ven mi cajón. pantalla. Ya está en pantalla, ¿eh? Ok, esta torre en su tiempo fue la torre más alta del país y sorprendió mucho porque el lugar en el que se encontraba antes era el zoológico de Tlatuani, y de pasar a ser un zoológico a un edificio tan alto fue lo que sorprendió. Consta de tres sótanos y 44 pisos. El peso total es de 25,000 toneladas. Se construyó con una estructura rígida de acero, pero tenía una alta elasticidad, lo cual le permitía absorber las deformaciones. Estamos hablando de la superestructura, ¿cierto? Ajá, sí. Ok. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ahorita ya la dejaste de compartir. La Es estás que me compartiendo. marca que la conexión es inestable. Vuelvo a compartir. Sí, es poco nivel de señal. Bueno, este cajón de cemento. ¿Ya ven mi pantalla? No. Sí, tienes problemas con el internet. Ok, platícanoslo así y ya nos quedamos con la idea Bueno, del... de manera rápida. Bueno, su cimentación consta de 361 pilotes de concreto de punta a 34
4 metros de profundidad hasta una capa resistente en el subsuelo. La losa de cimentación tiene manera de cajón y sirve para empotrar la torre a una profundidad de 13.50 metros, como se ve aquí. Ajá. Este sistema de cimentación fue diseñado por el ingeniero Gómez, y aquí en esta imagen. Leonardo Servart, ¿no? Ajá, junto con Leonardo Servart y el ingeniero González. Ah, ya no se ve en pantalla. González Cuevas. Yo, Bueno, aquí se lo estamos viendo, ¿eh? esa Se lo estamos imagen. viendo. Ajá. Ah, bueno. Esta imagen es de una presentación del profe Padilla. Nos explicó cómo los pilotes van penetrando la caja de cimentación de forma que ésta se vaya hundiendo a nivel de banco. En el superior se muestra el mecanismo de control. Este permite que se vaya conforme se necesite. Ajá. Sí, una variedad de los pilotes, les había dicho que cuando son de punta, la estructura se queda arriba y da la impresión de que está emergiendo. Entonces, para evitar eso, el pilote no se liga estructuralmente al cajón, se deja un hueco de tal manera que la estructura se vaya deformando, vaya siguiendo la deformación del terreno. Y entonces, con un elemento muy deformable, que es la madera, vamos absorbiendo esas deformaciones y gradualmente vamos restituyendo ese material para precisamente darle más vida a la estructura y esta vaya siguiendo las deformaciones del terreno. Esa es la función de los pilotes de control. ¿Sí? Tener pilotes de punta que permitan la deformación de la superestructura o el asentamiento de la superestructura. ¿Vale? Ok, bueno, entonces acabó el tiempo. Vamos entonces el lunes a platicar de los factores que debemos de tener en cuenta cuando diseñamos una cimentación. Y precisamente uno de ellos es la forma de la superestructura. Desde luego nos interesa el terreno, la estratigrafía, que ya en el proyecto de la Torre Mayor nos comentaron. También ahorita Mari nos dijo que los pilotes fueron desplantados en la capa dura y nos mostró una estratigrafía. La estratigrafía es bastante interesante, es necesaria conocerla para poder determinar el tipo de cimentación. La profundidad de desplante, desde luego. Aquí hablamos de 4 niveles de estacionamiento. Perdón, 3 niveles, y en el del Torre Mayor eran 4, pero pudiéramos tener estructuras que tienen mucho mayor número de niveles de estacionamiento. Es decir, la profundidad de desplante es bastante interesante. Esos son entonces algunos de los aspectos que vamos a platicar el lunes. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy sería todo. Les agradezco su participación y nos vemos el lunes, por favor. Si es que no tienen alguna pregunta, claro. Muchas gracias, profe. Hasta luego.